mundo convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Vanguardia Obrera. Hoy los estamos invitando, como siempre, para que compartan el enlace de esta transmisión, para que se unan, para que nos planteen sus inquietudes, nos envíen sus comentarios, sus sugerencias. Estamos aquí prestos a tomarlos en cuenta para el desarrollo de este programa. Nuevamente con nuestros compañeros de mesa, la compañera Adela. Muy buenas noches, compañera. Buenas noches, compañeros de mesa, al equipo técnico un saludo y a todos nuestros seguidores bienvenidos. Compañero José, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo, buenas noches, Adela. Saludo a los compañeros del equipo técnico y muy buenas noches a los compañeros que ya nos acompañan en esta emisión. Tenemos hoy un tema central sobre lo que ha sido noticia en los últimos días, la crisis en empresas públicas de Medellín, que vamos a desarrollar hoy junto con el equipo aquí en la mesa de trabajo, pero también hablaremos algo al comienzo de ese tema tan importante que tiene que ver con lo que está sucediendo a nuestro hermano pueblo en Palestina. Bienvenidos a este programa Vanguardia Obrera. Hace algunas semanas fue noticia el caso de Empresas Públicas de Medellín y la empresa Millicom, y aunque en estos días resolvieron, entre comillas, salvar a Tigo, es necesario conocer el trasfondo de la gran estafa a los recursos de la nación, para favorecer a los monopolios y de quienes han estado patrocinando. Bienvenidos a nuestra emisión 120 de Vanguardia Obrera. Bueno, antes de iniciar con el tema que teníamos programado para el día de hoy, ya desde hacía 15 días y que por ende no le vamos a dar más largas, sobre la crisis en empresas públicas de Medellín, pues tenemos que referirnos a lo que está sucediendo desde el 7 de este mes, y a raíz pues de los ataques que se presentaron en territorio controlado por el Estado sionista de Israel, y que ha desencadenado no solamente las acciones asesinas y criminales de ese ejército creado, patrocinado y mantenido por los imperialistas, sobre todo por el imperialismo de los Estados Unidos, sino que es muy importante verlo en la magnitud y en las distintas maneras como se ha desarrollado, porque hay muchos factores, ¿no? El principal de ellos es lo que ha generado esos acontecimientos, y sobre todo me parece a mí muy importante destacar ese gran movimiento que se está dando en todo el planeta, en todos los países, desde todas partes se ha desarrollado con fuerza un movimiento de apoyo, de respaldo y de movilización fuerte que puede ir creciendo todos los días, exigiendo para el pueblo palestino reconocimiento a esa gran lucha, a esa gran resistencia y de denuncia y condena absoluta y total a lo que se ha hecho durante estos 75 años contra ese pueblo que lo que ha pedido es que los dejen vivir, que los dejen tener su territorio, que los dejen
simplemente vivir en las condiciones mínimas que merece cualquier pueblo. Y esas acciones asesinas y criminales que han sido empujadas por el imperialismo y que ese Estado sionista de Israel, porque es el Estado, es ese aparato asesino y criminal el que se ha encargado de aprovechar esa acción que ha sucedido ese sábado 7 para hacer una escalada de gran magnitud asesina y criminal contra el valeroso pueblo que está sobre todo en la Franja de Gaza, pero que está extendido también en Cisjordania y en muchas otras partes del mundo. Me parece que es muy importante ahorita destacar sobre todo por un lado la resistencia que está llevando a cabo el pueblo. Es decir, es un pueblo aguerrido, es un pueblo decidido y donde se destaca esa máxima del marxismo y sobre todo destacada por el presidente Mao Zedong de que lo decisivo en estas guerras lo decisivo son las masas. Lo decisivo no son las armas, es el pueblo, es el que en últimas decide y es en la medida en que el pueblo asuma toda esta experiencia que está adquiriendo y que pueda realmente desarrollarse a partir de lo que se está presentando allí, una estrategia de una verdadera guerra popular, la que convierta esa incursión y esa acción asesina en una resistencia que lleve a desarrollar una guerra que lleve realmente a la liberación de ese pueblo y a conquistar sus reivindicaciones. Creo que además de eso, pues el otro aspecto que me parece importante, además de ese apoyo y de poner sobre la mesa esa problemática en esa región del Oriente, que por todos estos años se ha mantenido como oculta, como opacada, como que se había vuelto parte de ese paisaje normal del mundo, que es algo que es criminal realmente que se haya vuelto de esa manera, pues ahorita en estos días ha explotado y es el pueblo en todas partes del planeta el que se está movilizando. Hoy particularmente pues nos llegaron unas imágenes sobre un evento, una convocatoria que se hizo en la ciudad de Bogotá. Ahorita precisamente hace unos minutos se convocaron a las 5 de la tarde y vemos pues realmente un avance importante en la respuesta que ha habido de importantes sectores de revolucionarios, de intelectuales, de gente progresista que han acudido al llamado y hay que continuar con esas actividades, hay que persistir con esas actividades. Nos enteramos también que hay otras convocatorias que esperamos que en las redes sigan circulando, que se convoque a distintas actividades, son varios los grupos que están participando en ello, incluso pues hemos escuchado de la intención de hacer una actividad especial para el próximo 24, para el 24 de este mes, más o menos a las 10 de la mañana. En estos días creo que va a estar circulando alguna invitación al respecto, pero hay que promover esas actividades, hay que promover esas acciones, incluso contra esos gobiernos que lo que han hecho es ponerse del lado del reaccionario y el asesino Estado de Israel y están persiguiendo en algunos países, están persiguiendo, incluso están criminalizando, deteniendo, ¿sí? A la gente que sale a las calles, ¿no? Pero ese gran movimiento, esa lucha que se está presentando ahorita en estos momentos a nivel mundial marca un hito importante y es una acción importante que hay que seguir promoviendo porque el pueblo de Palestina merece todo nuestro respaldo y seguramente que eso va a repercutir incluso para que eso se le vuelva un problema agudo internamente, porque confiamos plenamente en que el pueblo judío incluso tiene que movilizarse en respaldo también al pueblo palestino, porque es pueblo y no podemos aceptar y no podemos promover la lucha entre pueblos, ¿sí? Es el asesino Estado de Israel, el blanco, que tiene que ser destruido, que tiene que ser condenado por esta importante lucha que se está desarrollando en todas partes del mundo. Bueno, y sí, desde aquí, desde el programa, no tenemos más que decir que saludamos la movilización mundial condenando el genocidio atroz que está cometiendo el Estado sionista, enviar nuestros saludos a nuestros hermanos y al pueblo palestino, enviar nuestro saludo fraternal a los camaradas que están bregando en Palestina por constituir la vanguardia de la clase obrera, el partido que se necesita para transformar
toda esta situación allá en el Medio Oriente en una verdadera revolución que acabe con los reaccionarios en la región, no solamente contra el Estado sionista de Israel, sino incluso que logre desprenderse de los fundamentalistas islámicos, una revolución de verdad. Sí, por aquí vamos saludando también a quienes ya están acompañándonos e interactuando en el chat. Por acá está Juan Esteban, Carlos Alberto Ortiz, Julio Nelson Domínguez. Bueno, hay unos comentarios de Carlos Alberto respecto, un poco en contra pues del apoyo al pueblo palestino, y pues algunas respuestas también. Augusto Córdoba, buenas noches. Isaías, María Elena, que le responde al compañero: Carlos, el pueblo de Palestina ha sido agredido por muchos años por los reaccionarios de Israel, que obedece al imperialismo norteamericano. Y Carlos se refiere a los bloqueos comerciales, sanciones de los países aliados nuestros a nuestro país. ¿Quién lo va a reponer? Me pregunta que si usted lo va a reponer cuando los políticos que el mismo pueblo elige son corruptos. ¿Ahora van a suponer que van a aportar a ayudar a los de afuera? Bueno, Elvia Hernández, bueno. Sí, definitivamente pues con esta arremetida además de la prensa burguesa respecto al conflicto de Israel y Palestina, seguramente que hay muchos compañeros que no están viendo la multilateralidad de este conflicto y que, repudiando el ataque de Hamás, seguramente están del lado equivocado. Y yo espero que sea eso. Espero que de pronto este compañero Carlos Alberto Ortiz esté equivocado. Por eso lo invito también a que escuche en diferido el programa que hicimos hace 8 días, donde se hizo toda una reseña histórica y una contextualización de cómo surgió este conflicto y por qué estamos del lado del pueblo palestino. No estamos del lado de Hamás, ni de Al-Qaeda, ni de ningún grupo de estos, sino del pueblo palestino. Y cómo ha sido pues ese hostigamiento y definitivamente la necesidad de plantear nuestra solidaridad ante el asedio total y el bloqueo total que se ha declarado a este hermano pueblo. Nosotros somos hermanos de clase en todo el mundo. Esos son nuestros hermanos, compañero. Los desposeídos, los proletarios de todo el mundo. Esos son nuestros hermanos. No los poderosos, no los burgueses, no los gobernantes, no. Somos hermanos los proletarios de todo el mundo, y por eso estamos planteando nuestra solidaridad con el hermano pueblo de Palestina, que en este momento está siendo vilmente atacado. Entonces pues sí, invitarlo de pronto a que si no conoce bien el contexto de este conflicto, escuche el programa que hicimos hace 8 días, de pronto eso lo puede contextualizar un poco y pues a dar el debate de manera respetuosa, compañero. Sí, perfecto. En lo que decíamos ahora al comienzo sobre este hecho, es que en un fenómeno como este, en una situación de estas, siempre se presentan diversos aspectos que siempre hay que saber diferenciar, ¿no? Se podría arguir entonces, por ejemplo, que los que hablen de apoyo al pueblo palestino, entonces son amigos del imperialismo ruso y del imperialismo chino, porque ellos también están adoptando una postura. No, son cosas diferentes, ¿no? Nosotros no hacemos aquí defensa pues ni de un gobierno en particular, ni en este caso del gobierno de Petro, ni nada de eso. Son contradicciones y son posturas que se dan obviamente en medio de esa abigarrada lucha de clases que se presenta y donde, claro, hay distintas posiciones, algunos de manera oportunista, que denuncian pues al Estado de sionista de Israel, pero en general esos fenómenos hay que analizarlos de una manera muy multilateral, como decía la compañera ahora, y es donde tenemos que aprender, pero pues desafortunadamente no es el tema central del programa de hoy. Desarrollamos ya efectivamente uno especial sobre esto, y con lo más seguro es que prontamente estaremos analizando nuevamente lo que ha venido sucediendo alrededor de este tema. Vamos a entrar entonces en materia del tema principal del programa de hoy. Tiene que ver con, lo hemos titulado, la crisis de empresas públicas de Medellín, porque a propósito de lo que está sucediendo,
en las empresas públicas de Medellín con la empresa Tigo Une. Allí hace unos días el alcalde Daniel Quintero expresó pues unas posturas denunciando el camino que venían impulsando el Centro Democrático y en últimas varios pues fuerzas uribistas hacia el camino, dicen, de privatizar la empresas públicas de Medellín, y eso generó una cantidad de encontrones, de debates que giraron alrededor de todo eso, y todo por una problemática pues que hay allí en torno a la situación tanto de empresas públicas de Medellín, pero ahorita en particular con lo que sucedió con la empresa Tigo Une, por el riesgo que había pues de acabar con esa empresa, por los grandes problemas internos que había. Es una empresa que la propiedad real pues de formal por lo menos de esa empresa, el 50%, exactamente el 49.99% es de empresas públicas de Medellín, y el otro 49.98% es de capital europeo de la empresa Millicom, donde ese pequeño margen lo que le da pues es una supuesta decisión, carácter decisorio a EPM sobre Millicom, pero realmente son accionistas prácticamente por partes iguales. Después de muchos debates durante estos días sobre las condiciones que se estaban dando, llegaron a un acuerdo. Las últimas noticias que se dieron en estos días es que las dos empresas llegaron a un acuerdo, dijeron, para capitalizar a un EPM mediante una inversión de por partes iguales de 300 mil millones de pesos, equivalentes a 71 millones de dólares. Cada uno va a poner esa parte, y lo que destaca pues la prensa es que llegaron a un acuerdo que dicen textualmente lo siguiente: Tigo Une tendrá la posibilidad de readquirir las acciones de EPM y Millicom que forman parte de esta capitalización, siempre y cuando la situación financiera de la compañía lo permita. EPM contará con una opción de venta que, si se ejerce, obligará a Millicom a adquirir la totalidad de las acciones que EPM posee en Tigo Une, permitiendo así que EPM recupere los recursos invertidos en esta capitalización. Y firman una cláusula de protección del patrimonio público de EPM que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026. El tema central aquí, el interés sobre todo tiene que ver con el asunto de las privatizaciones. Y le hemos dado una importancia especial a este tema, además porque contamos con la participación de un amigo pues de Gonzalo Álvarez, quien es un activista contra las privatizaciones, un compañero que ha trabajado pues durante muchos años en la denuncia permanente a esa política general que se viene implementando no solamente en Colombia sino en muchos países, de las privatizaciones, y él nos ha concedido pues algunas opiniones a través de una entrevista que realizamos con él, y de la cual vamos pues a compartirles algunas partes de esa entrevista, y vamos a analizar aquí en la mesa de trabajo ese problema tanto particular de lo que es empresas públicas de Medellín, el caso particular de esa negociación que se está dando allí en estos momentos con esa empresa Tigo Une, y obviamente pues poder contextualizar y poder comprender bien ese fenómeno de las privatizaciones, y ver cuál es la posición correcta que debemos asumir frente a eso, ¿sí? Cuál es el estado actual de esa política de privatizaciones, a qué obedece, qué intereses persigue, y es sobre el tema que vamos a desarrollar ahorita. Entonces vamos a pasarles pues una parte inicialmente de la entrevista con el compañero Gonzalo, y después de eso ya entramos aquí a hacer algunas intervenciones con los compañeros de mesa. Tema. Existe siempre una relación lógica entre causa y efecto.
No podemos hablar de los efectos de lo que la situación que estamos viviendo en estos momentos sin conocer por qué hemos llegado a ella y cuáles son los antecedentes de la multinacional Millicom en Colombia, pero también habría que tener en cuenta que en África y en Centroamérica tiene una referencia muy negativa porque en la práctica no es una multinacional de las telecomunicaciones, sino una multinacional de capital usurero con su sede central en un paraíso fiscal conocido como Luxemburgo. Esta multinacional se apropió en el 2006 de las acciones que tenía EPM y la ETB en Colombia Móvil y se hizo al 50% más una acción, el control de la empresa con una propuesta de capitalización muy parecida a la que están haciendo ahora. Propuso capitalizar la empresa a condición de que le entregara el 50% más una acción y el control de la empresa. La ETB y la gente de Bogotá y EPM efectivamente le entregaron el control de la empresa y le hicieron un préstamo de 181.000 millones de pesos cada una, o sea, 362.000. No capitalizó, en lo que se conoce no ha pagado la deuda. Sin embargo, siguió manejando a Colombia Móvil, la define como Tigo Colombia, y se proyectó o se propuso hacerse dueña de UNE, EPM Telecomunicaciones. Tenía en su mente también la ETB y en Cali. En el 2012 consiguió que le nombraran como presidente de UNE a uno de sus directivos. Eso es un hecho sin antecedentes en el país, que una multinacional que esté pensando en apoderarse de una empresa consiga que en la presidencia o en la gerencia le nombren a uno de sus directivos. En el 2014 este directivo de Millicom, presidente de UNE, le entregó la empresa, la segunda empresa de telecomunicaciones del país. Un patrimonio construido a lo largo de 60 años. EPM prestaba todos sus servicios integrados, entre ellos lo de la telefonía, que inicialmente era la telefonía básica, no había pues tanto desarrollo tecnológico, pero tenía un activo muy importante conocido como la unidad de telecomunicaciones. En la alcaldía de Fajardo escindieron la propiedad de esta unidad de telecomunicaciones y la destinaron a constituir una empresa. Esa empresa nació en el 2006, conocida como UNE, EPM Telecomunicaciones. Este presidente de UNE entonces le entregó a Millicom el control total de la empresa sin que existiera ningún compromiso y sin aportar ningún recurso. Lo único que hay como acreditado y aporte de Millicom en toda esta transacción son 49 millones de pesos. Millicom no invierte en las empresas, sino que todo el capital que va a destinar para estos negocios los utiliza para sobornar. Nosotros nos atrevemos a decir que tiene sobornado medio país. Es muy poca la gente que habla de este tema. Y cuando hablan es para desorientar, desinformar y para justificar la presencia de la multinacional aquí en el campo de las telecomunicaciones. A todo el mundo tienen hablando el mismo idioma. Ellos han elaborado un libreto y ese libreto lo repiten los funcionarios de la alcaldía, de las empresas públicas de Medellín. Y estos funcionarios ponen a repetir a toda la gente ese libreto, que Millicom compró el 50% menos una acción, que a Millicom le entregaron el control de la empresa, que entonces Tigo une la empresa donde EPM tiene el 50% menos una acción, pero no el control, que EPM va a vender la parte que tiene en UNE, y utilizan un mecanismo muy sofisticado. Tema. Existe siempre un ambiente, no progresa
ninguna de las denuncias que nosotros hemos hecho. Al día de hoy no hay un llamamiento a ninguna de las personas. Esto es un caso muy extraño en el país. A ninguna de las personas implicadas en este proceso lo han llamado a que presente testimonio y se defienda de los hechos denunciados por nosotros, aportados con pruebas. A diferencia de lo que hace mucha gente, nosotros nos dedicamos a investigar el movimiento cívico y una organización sindical conocida como UNIGED. Montamos una auditoría, la tenemos desde 2013 y nos pusimos a investigar todo el proceso, los antecedentes de la multinacional en África, en Centroamérica, cómo llegó a Colombia y cuál ha sido todo su papel en este país. UNE y sus empresas asociadas le representan a Millicom el 23% de todos sus ingresos en la región. Y a EPM, que dicen que es el socio mayoritario, le reporta pérdidas. No han repartido dividendos. Presentan informes permanentemente negativos. Cada año, pérdidas. Y esas pérdidas las asume Empresas Públicas de Medellín, porque como Millicom no responde por nada, porque si bien es cierto tiene el control de la empresa, no hay ningún compromiso que lo obligue a asumir nada, ni pago de deuda, ni pago de pérdida. En el 2013 la empresa, 2013 y en comienzos de 2014, en el 2013 la empresa arrojó utilidades por 45 mil millones de pesos. Tenía una amplia red de fibra óptica, cable submarino y una cobertura de servicios, no solo en Medellín y los municipios vecinos, sino en otras regiones del país. Era dueña de la empresa telefónica, pasó a ser dueña de Datel. Es decir, y otras empresitas pequeñas, pero muy importantes en Telco. Y todo esto se lo tomó Millicom sin aportar ningún recurso. No ha sido posible que ninguna autoridad investigue esto. Con pruebas, a nosotros no nos han podido desmentir ninguna de las denuncias que hemos presentado. Y no tienen cómo hacerlo porque todas las denuncias son debidamente soportadas, sólidas. Las pruebas son muy sólidas, contundentes, irrebatibles. Y por eso esta gente ha tomado la decisión, que es un comportamiento incluso mafioso, de no contestar ningún ataque, no contestar ningún señalamiento, guardar silencio y actuar. Nosotros hemos recibido amenazas, pero fundamentalmente lo que utilizan como mecanismo que les ha dado mucho poder es el soborno, comprar el silencio. Aquí hay como un pacto del silencio en Medellín y en el país. Nadie habla. Ni siquiera el nuevo ministro de las telecomunicaciones, que le pasamos un derecho de petición pidiéndole unos documentos, nos ha contestado. Le vamos a plazo hasta la semana entrante, si no lo estaríamos entutelando, para demostrar que esa cosa de Tigo Une es un invento de la multinacional Millicom, que Tigo Une no existe jurídicamente y que Une como entidad oficial se quedó sin personería porque el Consejo de Medellín derogó la norma que le daba personería jurídica a la empresa, porque autorizó la transformación de la naturaleza jurídica para que de empresa oficial pasara a ser sociedad de economía mixta. No constituyeron la sociedad de economía mixta porque esta gente no venía a invertir, sino a robar, y por lo tanto ellos no iban a participar como socios de una sociedad de economía mixta donde tenían que aportar capital. Entonces dejaron la empresa sin personería jurídica, pero siguen a nombre de ella firmando contratos y consiguiendo créditos nacionales e internacionales. En estos momentos hay un pleito muy interesante en Bogotá con la ETB, porque la ETB firmó con un contrato para que le permitiera el uso de la fibra óptica. Millicom ya se empezó a tomar la fibra óptica de la ETB. Entonces allá hay una asociación de técnicos que es muy pilosa, conocida con la sigla de ATELCA, pues tiene demandado ese contrato porque argumenta que fue firmado con una entidad que no tiene personería jurídica. Ahí están en ese proceso y eso hace parte del desespero que ellos tienen ahora provocando esta crisis económica, pero revisando los documentos que han venido presentando,
lo que buscan es legalizar la estafa y firmar unos nuevos documentos donde Millicom ya aparezca como un socio pues efectivo de UNE, y están en ese proceso. En agosto, por ejemplo, la junta directiva, cuando se creó todo este escándalo de que había crisis, la junta directiva le solicitó a Millicom presentar un informe financiero a las supersociedades. Nosotros dejamos pasar un tiempo prudente y después le solicitamos a la superintendencia financiera. Le solicitamos copia del informe financiero que había presentado Millicom. Ese informe se lo pasaron aquí a... Ese informe, no, nosotros lo solicitamos a la superfinanciera, luego se lo solicitamos a EPM y EPM se lo pasó a UNE y nos contestaron que no habían presentado ningún informe financiero. Sin presentar informe financiero, sin rendir cuentas, es que Millicom tiene en su poder un patrimonio que en libros, por ejemplo, el valor de libros de UNE en el 2014 era de 1.4 billones. Y se habla de un patrimonio entre 3 y 3.2 billones. Está explotando ese mercado de 2014 y no le ha entregado un solo peso de rendimientos financieros a empresas públicas de Medellín, al municipio de Medellín. No aportan nada. Lo único que nos están dejando son deudas y pérdidas para que la asuma EPM, que al asumir la EPM le toca pagarla a todos los usuarios. Para mí ese es el punto como más importante de discusión, porque este afecta directamente el presupuesto de las familias. Es decir, las tarifas están incrementando y se están incrementando por el desastre de Hidroituango y por la acción devastadora de la multinacional Millicom. Entonces, como un recuento pues breve con algunos elementos históricos que yo quiero plantearles sobre el tema. Bueno, tenemos ahí una ilustración muy detallada de los asuntos ocurridos pues con EPM. Yo quisiera como que miráramos otros asuntos, porque para los compañeros más jóvenes que solo saben de las quiebras de hospitales y de la privatización de algunas de las empresas del Estado en Colombia, y como el caso de Auritica o lo que se presentó con Isagen, eso no empezó aquí. Hay que decir que desde finales de los años 70, pero especialmente desde finales de los 80, empezó la ola de privatizaciones. ¿De qué se trató y por qué se presentó este fenómeno? Bueno, para empezar, decir que fue una medida tomada por los imperialistas y por los monopolios para paliar la gran crisis económica del capitalismo en esos días, pues a finales de los años 70. Los imperialistas se pusieron de acuerdo en desmontar en todo el mundo las empresas del Estado, así como acabar con las instituciones que hasta esa época estaban encargadas de los asuntos sociales y de los servicios, para entregarlas al capital parásito financiero. Así pues, salud, pensiones, educación, vivienda, deporte, transportes, vías, comunicaciones, servicios e incluso empresas industriales y extractivas, todas fueron feriadas protestando en todas partes. Los argumentos fueron los mismos: inviabilidad de las empresas, corrupción del Estado, quiebras, y además de presentar esa nueva política como remedio para paliar el otro problema, la crisis fiscal. La ola después de privatizaciones empezó en Gran Bretaña a finales de los 70, pero sobre todo se extendió en Colombia y se sintió en Colombia duramente en los años 90. Como un fenómeno paralelo a toda la legislación antiobrera, como la ley 50 del 90, la ley 100 del 93 a la salud, la ley 142 del 94, que privatizaba los servicios públicos. Curiosamente, para quienes defienden la Constitución del 91 como la cosa más avanzada y que solo hay que desarrollarla, es bueno recordar que esta no prohibió las privatizaciones,
sino que, como ya se venía haciendo, simplemente ordena la democratización de la propiedad como elemento central en las enajenaciones del Estado. No llaman privatización. Toda la palabrería güera pues para engañar a la gente. Y así se promocionó la feria de las empresas del Estado con otro señuelo: la supuesta participación de los trabajadores en la propiedad accionaria de las empresas. De acuerdo con esa engañifa, se vendieron desde 1986, antes de la Constitución del 91, participaciones en las empresas industriales, incluyendo, por ejemplo, la participación que tenía el Estado en la empresa Vikingos, en la CCA, en Sofasa, en Conastil, en Papelcol, en Ferticol, en Corfidesarrollo, en Cerro Matoso, en Monómeros Colombo Venezolanos y Propal, entre otras tantas. Y en los 90, cuando se desató la verdadera ola, fueron feriadas las entidades financieras, incluso las financieras como el Banco de los Trabajadores, el Banco Tequendama, el Banco del Comercio, el Banco de Colombia, Corpavi, el Banco Popular, el Banco Central Hipotecario, Concasa, Bancafé y pare de contar. Feriaron también Telecom, Carbocol, ahora llamado del Cerrejón, las electrificadoras, las empresas de aseo y en general de los servicios públicos, e incluso empresas símbolo como Ecopetrol y como la propia Empresas Públicas de Medellín, EPM, que incluso se siguen considerando públicas cuando en verdad solo mantienen nominalmente el nombre de estatales, porque tienen el 51% de las acciones de ellas. Y digo nominalmente porque, como decía el compañero, a la final intervienen en ellas los capitales monopolistas. Como dato curioso, el Cerrejón, antes llamado Carbocol, era propiedad del Estado y de Intercor, una filial de la Exxon, y fue vendida durante el gobierno de Ernesto Samper, cuando la empresa empezó a brindar utilidades, después de que el Estado invirtió a pérdida. Es decir, las pérdidas de Carbocolo y Cerrejón las pagó el pueblo colombiano, y cuando la empresa empezó a ser rentable, la vendieron por bicocas a los imperialistas. Y el hecho es que en el Cerrejón, antes Carbocol, invirtió el Estado más de 2.400 millones de dólares y la vendió por alguito más de 500.000 millones. Es decir, lo otro lo pagó el pueblo de su salario, de lo que le sacan los explotadores. Algo similar es lo que está ocurriendo, o lo que se acordó recientemente en EPM. Dice que como salvación a la empresa de telecomunicaciones Tigo Une, y es presentado hoy como ventaja para el Estado. Se compromete el Estado a entregar 300.000 millones más y obliga a la Milicom a entregar una cantidad igual, y en las cláusulas incluso se supone acordadas para garantizar que no haya pérdidas, y como una garantía dicen, venden la idea de que va solamente, que incluso les da la potestad a Milicom de adquirir la totalidad de las acciones de EPM para reponer el capital aportado por EPM. ¿Y quién diablos paga las pérdidas? Va a ser idéntico a lo que pasó con el Cerrejón. Obviamente que toda esa ola privatizadora de la que vengo hablando no la hicieron a las buenas, sino pasando por encima de los trabajadores. Por ejemplo, en la primera intentona de privatizar Telecom en el 92, en el gobierno de César Gaviria, la lucha de los trabajadores impidió su venta. Pero como se había impuesto la política de la conciliación de clases y no existía el partido de la clase obrera, terminó imponiéndose las privatizaciones, y con ello el pueblo y los trabajadores sufrieron una gran derrota, hasta hacerse costumbre
las privatizaciones. Incluso no, ahorita pareciera normal que no, pues Tigo une, vendieron parte de la ETB y normal, y todavía seguimos hablando de empresas disque estatales. Una política incluso acordada con los dirigentes vendeobreros de las centrales sindicales, y hay que decirlo con todas las letras, patrocinaron eso y se pusieron en contra del pueblo, en contra de los propios trabajadores y a favor de los grandes capitalistas monopolistas y el capital financiero. Y miremos esto, no es carreta. ¿Qué consecuencias trajo esto? Que incluso los socialdemócratas llamaron neoliberalismo. Es que es una época de neoliberalismo y se acabó el estado de bienestar. No impusieron eso porque los trabajadores no solamente fuimos derrotados, en Colombia desapareció el Partido de la Clase Obrera en los 70 y a nivel internacional fuimos derrotados en la dictadura del proletariado en el 76 finalmente en China, pero antes en Rusia, y vienen a imponer toda esa política que llaman los socialdemócratas neoliberalismo cuando se derrumba el socialimperialismo, es decir, cuando la burguesía imperialista que dominaba en la Unión Soviética se quitó la máscara y abiertamente dejó entrar el capital en todos los rincones de lo que antes fuera la República de los Soviets. Y eso lo hizo Gorbachov desde la época de Gorbachov en los 80, acordado expresamente con Ronald Reagan, como lo confesó después. Y decía que es un duro golpe, y tenemos que decirlo. En primer lugar, contra el pueblo trabajador en general, al cercenar derechos adquiridos con la lucha de más de 50 años. Pero además, contra los trabajadores de las empresas antaño estatales quienes fueron despedidos en masa, encarecimiento de los servicios públicos, rebaja en general de la prestación de servicios esenciales como la salud y establecer los paseos de la muerte y los despidos masivos en todas las empresas estatales. Un audio del compañero que se entrevistó que habla también al respecto de ese aspecto que está mencionando José. Si el equipo técnico, por favor, nos... Hay un tema y es el de los trabajadores. Muchos de ellos fueron despedidos utilizando una maniobra muy perversa de la sustitución patronal y lo fueron sacando de la empresa, y luego la nueva, la que los recibió también lo fue dejando a un lado. Entonces ha habido un despido masivo de trabajadores y hay una afectación muy seria pues en el tema de la prestación de un mal servicio. Se vio mucho en la pandemia, donde no hubo una respuesta efectiva de la empresa UNE para que los muchachos no perdieran su estudio por falta de la conectividad. Se dejó a los muchachos sin internet porque la multinacional lo que busca es cómo obtener muchos recursos, y para eso entonces se dedica a prestar el servicio en los grandes conglomerados, bloques de apartamentos o el comercio o la empresa, y no al usuario del barrio, que es el que más necesita el servicio, pero tiene menos recursos para aportarle a la empresa en el pago de la prestación de ese servicio. Entonces aquí hay implicaciones muy serias, y yo sí creo que ustedes, ahora que se van a ocupar de este tema, ¿cómo hacer que la gente reaccione frente a esto? Es que no es posible que se le entregue a la multinacional ahora 300.000 millones de pesos. Es que eso no es cualquier cosa. 300.000 millones de pesos a una empresa sin llamarla a que rinda cuentas. Venga, es que usted tiene la empresa de 2014 y ¿por qué hemos llegado a esta situación? ¿Y cómo vamos a pagar la deuda? ¿Esa plata es para pagar deuda o es para capitalizar? ¿Y quién va a asumir las pérdidas? No, sin tener estas consideraciones, le entregaron o le van a entregar 300.000 millones de pesos. Bueno, hablaba pues de las consecuencias pues para los trabajadores, pero además el otro asunto, en segundo lugar, que es el caballito de batalla de los imperialistas y sus socios en el Estado, de acabar con la corrupción.
resultó ser otra de las tantas tretas inventadas para acaparar y concentrar cientos de billones. Como decía, como denuncia el compañero, la corrupción no se acabó. Y lo vemos palpablemente, no solo ahí, sino en todas. Por el contrario, se incrementó, como se ve pues en el caso de EPM. Ya no se roban unos cuantos milloncitos los ladrones de corbata, como se sabía, sino miles de millones, empezando por los gigantescos sobornos entregados por los monopolios para adquirir empresas y contratos, pasando por los millones que les pagan a sus testaferros en las gerencias, como en el caso del presidente de Tigo Une, que recibe 200 millones mensuales por hacer nada. Y esa sale del bolsillo de los colombianos. Y llegan hasta los funcionarios que son sobornados para que le den el visto bueno a los chanchullos. La corrupción no se acabó, se incrementó. En tercer lugar, el cuento chino ese de solventar la crisis o el hueco fiscal resultó ser una burla, y una burla perversa para los pueblos, que han quedado cada vez más endeudados con el capital imperialista financiero y trabajando esclavizados para pagar apenas el servicio de la deuda externa al capital imperialista, es decir, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Y todos hablan de eso. Entonces los pueblos, y miren el presupuesto general de Colombia, y la mayoría, una gran parte del presupuesto va de lo que sale de lo que llaman Producto Interno Bruto, va para pagar el servicio de la deuda. Y solo como ilustración, durante este año, al mes de junio, es decir, a mitad de año, el servicio de la deuda de largo plazo del sector público, no la deuda total, sino la deuda del Estado, ascendió a 5.612 millones de dólares, es decir, el equivalente a casi 25 billones, mayor en 2.288 millones de dólares respecto al mismo periodo del año anterior. Es decir, es una cosa asombrosa que el pueblo trabaja para pagar el servicio de la deuda, es decir, para pagar los intereses sobre los intereses, y ningún incluso abono real a cancelar la deuda, ¿sí? Que cada vez se va incrementando más. Pero este rumbo adquirido por el Estado en todos los países no lo puede cambiar no se va a resolver cambiando de gobierno, porque todos tienen que obedecer la voluntad de los monopolios. A la final, los gobiernos en el capitalismo solo son y solo pueden ser los administradores de los negocios comunes de los capitalistas. Ahora, de los grandes monopolios, y además porque la corrupción está en la naturaleza del Estado, y bajo el gobierno, el capitalismo, y mucho más ahora, cuando de la gerencia de los grandes monopolios salen los administradores del Estado, y cuando del Estado, es decir, de la administración del gobierno, de los negocios comunes de los capitalistas, van para la administración de los monopolios. Y lo vemos pues incluso en empresas como Ecopetrol. Entonces salen del capital de manejar los negocios privados a manejar dizque los negocios públicos, o lo que ha hecho el GEA históricamente con EPM. En resumen, la tal cura de las privatizaciones, vendida como el remedio para todos los males del Estado, resultó peor que la enfermedad. Primero, la podredumbre alcanzada por el Estado burgués al servicio de los explotadores, de los burgueses, de los terratenientes imperialistas, ha ido creciendo exponencialmente. Y miremos lo que dice el compañero Gonzalo, escuchemos lo que dice el compañero Gonzalo al respecto. Ahorita. En un comienzo hay 11 concejales implicados de los 21 y tiene mucha responsabilidad el grupo GEA, porque ha manejado la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín, el alcalde Aníbal Gaviria,
el alcalde Federico Gutiérrez, y no se escapa de este desastre Daniel Quintero Calle, porque él pudo evitar lo que está pasando hoy. Nosotros desde enero de 2020, pensando que si era un alcalde pues que iba a combatir la corrupción, iba a defender lo público y los intereses de la ciudad, le entregamos toda la información. Nos reunimos personalmente con él, le entregamos pruebas y se pasó pronunciando discursos y no tuvo ninguna intervención. Él pudo evitar este desastre. A él se le puede responsabilizar de que EPM tenga que sacar 300.000 millones de pesos para dárselos a una multinacional, porque esa es la que maneja las cuentas y maneja la caja. Él pudo asumir ese control, devolverle la personalidad jurídica. Antes de que se firmara esto, nosotros al alcalde le presentamos una propuesta viable para recuperar la empresa, una propuesta de proyecto de acuerdo. Y desechó la propuesta nuestra y recogió la Mili y presentó la de Mili con el Consejo de Medellín. O sea que él tiene una enorme responsabilidad en esto. Bueno, evidente puede ser el asunto que sea como primer la podredumbre alcanzada por el Estado podrido, todo. Pero en segundo lugar se hace cada vez más tangible el carácter parasitario de los monopolios y su entroncamiento con el Estado. Es decir, todos están dedicados no a producir, sino a robar. Y eso lo hace un capitalismo parasitario. Y eso pone en evidencia indudablemente la descomposición general del sistema capitalista imperialista. De eso que está hablando José, y escuchando pues las denuncias que correctamente hace Gonzalo en toda esta entrevista, hay un aspecto que me parece que es bien importante resaltar. Gonzalo mismo dice, nosotros confiamos, creímos en algunos de esos funcionarios, en algún alcalde que podía ayudar pues a solucionar el problema, y le dimos toda la información y podía realmente solucionarlo. Sin embargo, mágicamente no lo hace, y uno podría decir, no, es que también es un corrupto, y entonces así empieza a cortar por todo lado y empieza a darse cuenta que empieza a aparecer todos y todos se vuelven corruptos, ¿sí? Corruptos porque participan directamente, ¿sí? Porque son activos y ganan pues de esos negocios, se lucran ellos mismos, o activos por omisión, que es el caso de efectivamente mucha gente que con buenas intenciones se vincula a la política, se lanza a la política, gana escaños en el Estado y creen que pueden hacer algo bien, pero resulta que es que el problema de la corrupción, que es uno de los problemas más graves del Estado, no el único, pero sí efectivamente uno el más notorio, el que más duele, eso es un problema como en el cuerpo. Cuando usted se le infecta la sangre, a usted no se le infecta la sangre en los pies, a usted se le infecta toda la sangre del cuerpo, ¿sí? Y el Estado es eso, el Estado es corrupción por todas partes, y si usted se mete a jugar en ese ejercicio de la democracia, usted está obligado a corromperse por acción o por omisión. Y si usted no quiere hacer eso, tiene que salirse de ahí, que es lo que mucha gente honesta efectivamente hace cuando se da su paseo por alguna parte del Estado y termina renegando y saliéndose porque se da cuenta que eso es una porquería, que eso está podrido hasta los tuétanos, ¿sí? Entonces, en este asunto, a partir de eso, de esa realidad, surge también y se entiende también otra, y es que la lucha no puede ser únicamente por la estatización, ¿sí? Efectivamente, hay que reconocer que la estatización sí es una mejor condición para la propiedad,
¿sí? Claro, es mucho mejor que sea el Estado el que tenga en sus manos el control y la administración, ¿sí? Y podemos decirlo para el futuro de la humanidad, claro, pero obviamente tenemos que ser muy claros y no olvidar jamás que una cosa es un Estado proletario y otra cosa muy distinta es un Estado burgués, ¿sí? O sea, una estatización sobre la base de una administración directa de el proletariado en alianza con los campesinos es una cosa distinta a una estatización en un Estado burgués. Sin embargo, claro, hay que entender eso. De todas maneras es mejor la estatización. Pero no se puede ver la estatización sola. Es parecido en ese aspecto, es parecido al tema del reformismo, por ejemplo. ¿Sí? Un tema que ha sido muy debatido recientemente. Entonces el problema no es la lucha por las reformas. Claro que hay que luchar por reformas. El problema es cuando se cree que la mera lucha por reformas va a solucionar los problemas de raíz, y eso es una gran mentira, ¿sí? El reformismo reduce eso a un fin en sí mismo. La sola estatización tampoco resuelve los problemas porque eso no acaba con la corrupción, ¿sí? Entonces, por sí sola no se puede ver, ¿sí? Porque pues la sola lucha por la estatización tiene que ir realmente, para que eso se dé, tiene que ir vinculada a una lucha por el futuro de la humanidad. Eso tiene que ir ligado a un programa revolucionario, a un programa socialista, ¿sí? Creo que eso es una diferencia que hay que tener muy clara, ¿sí? Y eso pues nos ayuda pues a entender bien esa problemática y el por qué pues todo esto, todo lo que se ha presentado alrededor pues de lo que ya han explicado los compañeros, ¿no? Pero bueno, en esa entrevista con el compañero Gonzalo, que por cierto pues les debo aclarar que aquí solamente estamos publicando las respuestas de él, porque pues se haría demasiado extenso pues el material. Sin embargo, sí hacemos una recopilación de toda la intervención a raíz de las preguntas. Todo ese material de las respuestas, de las opiniones de Gonzalo, va a ser publicada en YouTube, como un enlace pues ahí en los comentarios que aparecen en las publicaciones de YouTube. Ahí va a quedar publicada todas las opiniones pues de Gonzalo, para que las puedan acceder pues completamente, ¿no? Pero miremos una parte también de esa entrevista, de esos comentarios de él sobre cómo entiende lo que hay que hacer pues en esta gran problemática. Nosotros cogimos esta tarea en febrero de 2013 y no la hemos soltado. Y no se nos ha acabado el discurso. Permanentemente estamos preparando documentos, presentando denuncias, presentando propuestas de solución, porque no solo pues hay que expresar con argumentos y señalar o denunciar hechos, sino que también hay que presentar salidas, cómo resolver el problema. El plan de Millicom era UNE, el primero, la ETB y en Cali. A la ETB le metió el viaje en el 16, logramos atajarlo porque nosotros trabajamos desde 2016 en unidad con la Asociación de Técnicos ATELCA de la ETB, y allí Peñalosa pensaba privatizar la empresa y ahí estaba Millicom. Lo atajamos ahí en el 2016 y no han podido avanzar, y entonces tenemos también la alerta en Cali y aquí los hemos tenido muy complicado. Mire, esto no así. Este problema hoy no es mucho más grave porque nosotros los hemos mantenido a raya con las denuncias. Si no, hoy podríamos decir que ni tendríamos a empresas públicas de Medellín. La están amenazando peligrosamente. Mire, el cuidado que hay que ponerle a EPM no es que la privaticen directamente, porque aquí no hay ambiente para privatizarla. Ellos han experimentado mucho y han ensayado en varias oportunidades privatizar, y eso no, la gente no reacciona mucho. Pero una forma de privatizar las empresas del Estado es afectarlas financieramente, hacerlas inviables, y entonces ya sacan el pretexto de que tienen que capitalizar porque no, si no hay que terminar la empresa. Y entonces a empresas públicas la llevan en esa dirección. Lo de Hidroituango es un golpe muy duro
las empresas públicas desde el punto de vista financiero, y observen ustedes que le toca pagar los 10 billones de deuda que tiene, más los 1.4 billones de pérdidas. La situación financiera de EPM en poco tiempo va a ser catastrófica. Entonces ahí aparece el GEA que ha estado dentro de esos proyectos, esos planes de apoderarse de EPM, entonces a inyectar capital, que es lo que hicieron. ISA, por ejemplo, le metieron capital privado por la puerta de atrás. ISA era una empresa estatal. A la ETB le metió Mocus, capital privado, poquito, pero le metió capital privado por la puerta de atrás. Y aquí pueden hacer eso con EPM si no actuamos a tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Se necesita mucha presión, utilizar a fondo las redes sociales pues como para competir con esa desinformación de la gente. Y si esto no lo abraza la mayor parte de la población, va a ser muy difícil. Es posible que cuando ya las tarifas se vuelvan impagables, la gente reaccione, pero de pronto puede ser demasiado tarde. Bueno, sí, efectivamente, digamos que la intervención del compañero Gonzalo da cuenta de la lucha que se ha dado, digamos, en términos jurídicos y legales, ¿no? Pero hay que decir que de todos modos la lucha del pueblo colombiano contra la privatización de empresas, de hospitales, de entidades, de instituciones, bueno, en general de lo público, se ha hecho sentir también, ¿no? Porque, pues si bien se pueden realizar acciones legales, la lucha directa no debe abandonarse y mucho menos, digamos que podamos supeditar a lo que resulte pues de las luchas jurídicas. Por un lado porque es la legislación del mismo Estado, ¿no? Son esas mismas instituciones de ese mismo Estado corrupto las que defienden y las que llevan a cabo las políticas privatizadoras que son trazadas por el imperialismo, como ya se explicaba. Y son ejecutadas efectivamente por tal o cual gobierno, por tal o cual administración de turno, y entonces pues terminan, digamos, que esas tramoyas jurídicas también truncando esos procesos, esas demandas, usando la burocracia para que esos procesos no prosperen o simplemente fallando a favor de la privatización, ¿no? Ya lo explicaba José, pues diciendo que ya son empresas inviables, etcétera, etcétera. Ellos tienen todo un arsenal jurídico para sustentar eso. Sí puede ser entonces una forma de lucha, digamos, esas acciones jurídicas pueden desarrollarse, claro, pero el problema está en que centremos todas esas esperanzas en esa lucha, ¿no? Y en confiar en que así se van a resolver este tipo de problemas, ¿no? Jamás la legislación burguesa va a condenar a los suyos, y mucho menos a los casos de corrupción. Recordemos un episodio bastante trágico para Bogotá como fue el de los Nule, ¿no? Solo por mencionar una pequeña muestra. Pero otra muestra incluso de fallos jurídicos es cuando Pastrana acabó pues con la Caja Agraria, y 3 años después la Corte Constitucional dijo que eso era inconstitucional. Y ya, pero la Caja Agraria se acabó, los trabajadores fueron despedidos, echados a la calle. Exactamente. Y listo. Y el otro entonces lo que hizo fue montar el Banco Agrario. Y ya resuelto el problema. Es decir, ya después de muerta la Caja Agraria, muerta y privatizado, todo eso hecho añicos, nada, no pasó nada. Ya habían hecho lo que tenían que hacer. Así la ley dijera que eso había sido inconstitucional. Exactamente, entonces digamos que no es son acciones, como les digo, que se pueden realizar, pero digamos que no debemos centrar todas nuestras esperanzas en ese camino como tal. El otro camino es el camino revolucionario, es el de la lucha directa, es el de la lucha organizada y es el de la lucha en las calles, y de esos también hay muchos ejemplos en la historia de las privatizaciones en Colombia. Recordemos, por ejemplo, la movilización e incluso los enfrentamientos y los combates de los trabajadores del Hospital San Juan de Dios en Bogotá por allá por el año 2000, o el paro de los trabajadores organizados en la empresa nacional de telecomunicaciones conocida como Telecom contra la privatización propuesta pues en el gobierno de César Gaviria, o las protestas por la defensa de Emsirba, de Emcali, de Ecopetrol, y también las protestas y movilizaciones contra los intentos de privatización del SENA, contra el cierre del Hospital Universitario del Valle. Bueno, en fin, han sido un sinnúmero de luchas que de todos modos han resultado algunas
otras no lograron impedir el destino de lo público en Colombia, pero pues que han sido el camino pues que ha impuesto el pueblo colombiano. Entonces la lucha ha demostrado que es mucho más efectiva, ¿cierto? Y mucho más cuando es directa, cuando es organizada, cuando es independiente y en las calles, ¿no? Para defender lo público. Pero hay que ver de todos modos que es una lucha que requiere varios asuntos. De un lado, requiere de la unidad por encima de todas esas divisiones artificiales que esos mismos interesados en privatizar promueven dentro de los trabajadores. Es una lucha que requiere de un trabajo firme y de un trabajo juicioso por la reestructuración del movimiento sindical, para que las organizaciones sindicales defiendan realmente los intereses de los trabajadores y para que impidan que sean vendidos por representantes y dirigentes deshonestos como los que están en este momento al frente de las centrales. Pero además es una lucha que requiere de la confianza en la fuerza organizada de los trabajadores, de los pacientes, de los usuarios, de los estudiantes en el caso de la educación, bueno, y del pueblo en general, ¿no? Es una lucha que necesita también de la conciencia y de la dirección revolucionaria. Entonces, cada combate que se emprenda por la defensa de lo público en contra de la privatización debe hacerse con los trabajadores de esas empresas, principalmente, en alianza con las masas populares y contando además con la solidaridad de sus hermanos de clase, de todas las empresas públicas y privadas. Todos deben arreciar pues con su movilización y su lucha, además de retomar ese método asambleario donde se trace el rumbo de la lucha, donde se destaquen las formas de organización y las formas de acción para impedir la privatización, para impedir la liquidación y en últimas el robo de lo público. Entonces es necesario unir al pueblo colombiano en contra de la privatización de las pocas empresas públicas que quedan, o semipúblicas, como ya nos explicaban aquí los compañeros, junto a la lucha por impedir las consecuencias de esa oleada privatizadora. Consecuencias como los despidos, la tercerización laboral, la rebaja del salario y en últimas pues todo ese conjunto de reivindicaciones que el pueblo ha exigido todos estos años y que no se ha conquistado aún, teniendo digamos como un punto más cercano de conquista lo que fue la lucha con una huelga política de masas como sucedió en el 28A, pero que pues también se malogró. Todo eso debe ir unido y debe estar concentrado, digámoslo así, en una plataforma de lucha del pueblo colombiano. Y esta lucha obviamente no debe darse por separado, entonces es necesario ligar estos combates actuales de la clase obrera aliada a los campesinos con los objetivos más a largo plazo. Es decir, luchar ahorita por impedir la privatización de lo que queda de lo público, pero no desligarlo de los objetivos a largo plazo. ¿Por qué, compas? Porque mientras el Estado burgués exista, la corrupción y el desangre de lo público también van a existir. Eso es parte misma de la esencia de este Estado. Y es así como se liga esta lucha con la necesaria destrucción del podrido Estado burgués y la construcción, la edificación del futuro Estado de obreros y campesinos. Ese sí, pues va a facilitar el paso a la socialización de las empresas que van a ser pues administradas por ese nuevo poder de los obreros y los campesinos. Entonces es claro que la podredumbre y corrupción de este Estado difícilmente se puede combatir con las mismas leyes y los trámites que genera ese Estado capitalista corrupto. De ahí que nosotros como obreros revolucionarios no centramos nuestras esperanzas en ello. ¿Eso quiere decir que no se puede hacer o no se pueden dar luchas jurídicas? No, sí, se pueden hacer, pero siempre la posición de los obreros revolucionarios conscientes será la de la lucha directa y organizada en camino a destruir el podrido Estado burgués. Y tenemos las experiencias que nos lo demostraron, las experiencias de nuestros hermanos en Rusia y en China, y ellos hicieron realidad este asunto estableciendo una sociedad basada en la cooperación de los trabajadores y estableciendo un Estado donde todos los trabajadores pudieran ocupar por algún tiempo funciones estatales y bueno, en últimas desarrollando un Estado tipo comuna, que es un asunto que hemos explicado y hablado en diversos episodios de Vanguardia Obrera y que lo resumo rápidamente en un Estado gobernado por asambleas de obreros y campesinos, ¿sí? Como instituciones que legislen y ejecuten de una,
donde todos sus funcionarios, sin excepción, sean elegibles y removibles en cualquier momento y con salarios iguales a los de cualquier otro obrero, y un Estado eficaz, donde los obreros y los campesinos armados controlen directamente la ejecución de las decisiones tomadas, es decir, con el pueblo en arma. Es básicamente el camino revolucionario, el otro camino que nosotros hemos expuesto a través de la plataforma de lucha y que sigue vigente también en la defensa de lo público en Colombia. Perfecto, compañera, muchas gracias por ese aporte, y esperamos pues que sobre todo aquí en este tema, con la denuncia que hemos recibido pues por parte del compañero Gonzalo, y que nos ha motivado, nos ha permitido tratar ese tema pues de las privatizaciones, haber contribuido con esto a poder ver de una manera más general, pero a la vez más profunda, y más ir a la raíz de comprender todo ese tema de la política de las privatizaciones, porque es algo que cogió camino y se impuso, pero tenemos que comprenderlo porque no es algo eterno, y poder entender bien cuál es la política correcta frente a estas acciones, y cómo debe comportarse pues el proletariado, y cómo deben comportarse pues los revolucionarios frente a esas políticas privatizadoras, de estafa, de engaño, de robo pues, y que no podemos efectivamente, como dice el compañero, seguir pues expectantes ante eso, sino que hay que tomar acciones, y la invitación es a eso, a pensar bien, y a que todos pues en la medida de nuestras posibilidades contribuyamos pues a clarificar, y a que esa lucha contribuya no solamente pues a derrotar pues esa política privatizadora, sino a avanzar en la lucha pues que tiene todo el conjunto del movimiento obrero y el movimiento de masas, por hacer retroceder al Estado en toda su política, porque no es solamente el tema de las privatizaciones, es un conjunto de políticas pues lesivas contra los trabajadores, y que tienen que cogerse de conjunto, no pueden cogerse por separado. No se puede luchar solamente contra las privatizaciones, hay que unir todo eso en una gran plataforma, en un gran programa de lucha, que es el que se está impulsando, y que es el que hay que concretar en todo este proceso de lucha, que muy posiblemente lleve hacia un nuevo estallido social, y que nos coja pues realmente con una postura más clara, con ese programa general, con el programa inmediato pues, que es el que hay que conquistar, y en el cual, claro, perfectamente se puede incluir ese tema de las privatizaciones. A los que nos acompañaron en el chat, en los comentarios, saludarlos a todos por todas esas opiniones. No pudimos darle lectura hoy a la mayoría de ellas, y claro, era normal que el tema de lo que está pasando en Palestina tuviera una fuerza especial en todos los comentarios. Saludamos entonces a todos los que hoy nos acompañaron, felicitarlos por esa asidua participación, y a Carlos Alberto especialmente pues, que generó pues ahí un debate pues en el chat, invitarlo, de mi parte, invitarlo a reflexionar sobre dos asuntos, sobre todo. El primero, a separar muy bien la posición que él tiene frente al gobierno de Petro, frente a sus políticas, frente a lo que él propone y a lo que él está haciendo con su gobierno, que es perfectamente entendible todas sus críticas que pueda tener, y que merecen una fuerte labor de aclaración, que es una de las grandes tareas que tenemos, no solamente él sino todos, de aclarar bien ese asunto del gobierno de Petro, y ver de todo eso qué es realmente lo que es posible, y en qué se está equivocando, y qué es lo que tienen últimas que hacer el movimiento obrero y el movimiento social y el movimiento revolucionario. Pero una cosa es la postura frente al gobierno de Petro, y otra cosa muy distinta es la postura frente a lo que está pasando en Palestina. Que solamente quisiera yo invitarlo a Carlos Alberto a volver a estudiar
Yo me imagino que él ha leído pues parte de esa historia y muchas veces cuando uno indaga en la historia y va y lee en fuentes pues realmente científicas y serias de la historia de lo que está pasando en Palestina y comprender bien de dónde surge, ya en un programa anterior lo desarrollamos, lo que ha hecho pues el imperialismo, lo que hizo el surgimiento de la ONU en 1948 y la utilización que hizo pues todas estas fuerzas reaccionarias, el Reino Unido, de la utilización que hizo del pueblo judío y todo lo que ha venido de allá para acá. Si volvemos a estudiar eso, nos vamos a dar cuenta de pronto de cuál es la posición mejor que debemos asumir frente a esa lucha que se está presentando ahorita, ¿sí? Y creo que eso nos vale para todos, para que podamos pues avanzar pues en esta lucha enorme que sí tiene ahorita el pueblo, de salir en defensa de lo que está pasando allí, de defender al pueblo palestino, que es una enorme e importante tarea. A los compañeros pues muchas gracias por su participación. ¿Algún comentario para finalizar? No. Buenas noches, compañeros de la mesa, buenas noches los compañeros del equipo de técnico y buenas noches a los compañeros que hoy nos acompañaron en el programa. Gracias, compañeros, por acompañarnos hoy. Los invito a que sigan apoyando su programa Vanguardia Obrera, a que lo compartan, a que lo difundan, a que lo escuchen en diferido, a que lo analicen, porque es parte pues de la agitación y propaganda pues por la construcción del partido de la Internacional Comunista y por nuestros objetivos por una sociedad distinta. Asimismo, apoyar el portal Revolución Obrera. Recuerden que esto es parte de nuestro trabajo también como trabajadores, apoyarnos también económicamente para mejorar estas transmisiones y con la difusión de todo nuestro contenido en YouTube, en